Era Pascua y estábamos en casa de mis padres. Daniel, mi esposo, estaba arriba en el ático ayudando con la limpieza. De repente, palideció. Susurró: «No reacciones. Espera a que tu mamá se haya ido». Y entonces vi lo que había descubierto. No me derrumbé. En cambio, actué. 3 días después, mis padres estaban desesperados al teléfono con su abogado. Siempre pensé que si mi mundo cambiara en un instante, si cambiara de verdad, no como un nuevo corte de pelo o una ruptura, habría algún tipo de banda sonora, un oleaje dramático, tal vez un trueno, algo cinematográfico. Pero no, solo había polvo. Había una pila de cajas marcadas con cosas de Navidad, probablemente mi madre tarareando a Michael Bublé de fondo, como si no estuviera sobre años de cosas de las que nadie quería hablar. Viejas tensiones, silencio emocional, ningún estallido dramático, solo mi corazón latiendo de una manera que aún no tenía palabras. El ático parecía inalterado, seguía siendo el mismo espacio donde desaparecían viejos lazos, adornos desechados y una vergüenza silenciosa. Mi padre había hablado de vaciarlo con ese tono de siempre, con el que sugiere mérito por un trabajo que no ha tocado. Dije: «Claro, como siempre». Daniel se había ofrecido a ayudar. Claro, así es él. Aparece, sobre todo cuando otros fingen no verlo. Yo seguía allí, hundido hasta los codos en un contenedor de cables alargadores amarillentos y nudosos. Mamá estaba en el rincón más alejado, rebuscando en un cubo de guirnaldas, murmurando sobre ratones. Daniel se había movido al otro lado, en silencio, haciéndose útil con su forma suave y confiable. Fue entonces cuando noté la quietud. No se movía. Levanté la vista y lo vi agazapado detrás de una pila de cajas, con la mirada fija en algo, sin pestañear, sin aliento. «Daniel», lo llamé. Se movió lo justo para captar mi mirada. Su rostro palideció por completo. Entonces se levantó lentamente y se acercó a mí. Se arrodilló a mi lado y murmuró: «No reacciones. Espera a que se vaya tu mamá». En ese momento lo sentí. No solo inquietud, era algo serio, de esos que te hacen olvidar cómo moverte. No dijo: «Ven a mirar», no susurró: «Tienes que ver esto. No reacciones». Fue entonces cuando mi pecho empezó a arder como si el corazón me hubiera dado un vuelco y no me soltara. «¿Qué pasa?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Daniel no respondió. Miró a mi madre, que ahora tarareaba otra cosa. Mariah Carey, esta vez, lo que, de alguna manera, lo hizo sentir aún peor. Estaba a solo unos metros de distancia. Envolvía cuidadosamente figuras antiguas en plástico de burbujas, como si estuviera manipulando antigüedades frágiles, no reliquias de secretos enterrados. «Aquí no», dijo Daniel. «Necesitamos que se vaya». Me levanté como si estuviera en piloto automático, subí las escaleras y bajé. «Oye, mamá, ¿puedes comprobar si todavía tenemos esa aspiradora con la manguera? Quizás sea más fácil que usar la escoba», respondió alegremente, cantando alegremente como siempre, y bajó las escaleras como si fuera un día más, no el principio de un desastre. En cuanto desapareció, Daniel se levantó y señaló. Había un hueco detrás del aislamiento, apenas perceptible, como una arruga en la pared que alguien hubiera intentado borrar. Habían colocado cajas delante, con una alfombra enrollada encima como si ocultara algo magullado. Daniel no la tocó. Solo se hizo a un lado y me observó. Moví las cajas con manos que no sentía como mías. Había una caja de cartón metida de lado, nada del otro mundo, solo cerrada con cinta adhesiva. Las solapas estaban un poco sueltas, como si la hubieran abierto recientemente y cerrado con prisa. La saqué y levanté la tapa dentro de una carpeta. Color crema, ligeramente arrugado, limpio y ordenado. Lo recogí. Lo sentía demasiado pesado para lo que era. Me sudaban los dedos. Le di la vuelta. Mi nombre completo estaba impreso en la portada. Daniel no dijo nada, pero no lo necesitaba. Lo miré a la cara, tenso, ilegible,
y supe que ya lo había visto. Debió haberlo abierto lo suficiente para entenderlo, lo suficiente para saber que necesitaba verlo con mis propios ojos. La fecha debajo de mi nombre me dejó paralizado. Hace 19 años. Lo abrí, no del todo, solo lo suficiente para ver el encabezado. El formato era como el de una página impresa a propósito para uso legal. Daniel se inclinó y tocó suavemente una sección con el dedo. Leí una sola frase, quizá menos. Entonces, dejé de leer. Mi cuerpo no se movió, pero sentí como si mi mente hubiera retrocedido. El aire en el ático cambió. No físicamente, sino emocionalmente. Sentí como si alguien hubiera encendido una luz. No sabía que estaba ahí. Empezaron a zumbarme los oídos. Todavía podía oír a Michael Bué abajo, a mi madre riéndose de su propio chiste. Mi papá probablemente fingía no oír nada. Finalmente susurré: «Tenemos que irnos. Por favor, ya». Daniel asintió. Doblamos la carpeta, la metimos dentro de mi abrigo como si siempre hubiera estado ahí y bajamos las escaleras en silencio. Mi mamá estaba al pie de las escaleras con la aspiradora en la mano y preguntando si necesitábamos el accesorio para tapicería. Surgió algo. Dije: «Ya te vas», dijo ella, parpadeando como si no entendiera, como si no fuera un día más fingiendo que estábamos bien. «Volveremos más tarde». Papá no levantó la vista del crucigrama. Nos despedimos con un beso como si todo estuviera bien. Daniel sonrió como si todo estuviera normal. Mi mamá me recordó que me llevara las sobras porque siempre lo hace. No oí lo que dijo después. Caminamos hasta el coche, subimos y cerramos las puertas. No dije nada. Daniel no preguntó. La carpeta se me clavó en las costillas como si se hubiera convertido en parte de mí. Algo se acababa de deshacer, o tal vez algo por fin había encajado. Aún no lo sabía. Solo sabía que esto no había terminado, ni de cerca. Solía pensar que todos los hermanos menores eran personajes secundarios, como si nuestro papel principal fuera reaccionar ante la trama que le sucedía a alguien más. Pero luego crecí y me di cuenta de que no, a veces la atención nunca te favorece. Mi hermana Natalie nació 4 años antes que yo y, al parecer, era 400 años más sabia. Desde que aprendí a hablar, entendí que ella era mi referente. Todo en mí pasaba por ella. A Natalie le gustaban las matemáticas. Yo era más creativo. Natalie sacaba sobresalientes. Yo tenía buena actitud. Natalie recibió un trofeo. Yo recibí una cinta de participación y un recordatorio para sonreír en la foto. No fue crueldad. Fue más sutil que eso. Mis padres, sobre todo mi madre, tenían una forma de compararnos sin que pareciera que lo hacían, como si solo se fijaran en algo como el tiempo. Y yo, siendo la pequeña esponja observadora que era, aprendí a dejar de pedir demasiado espacio, atención o aliento. La vida de Natalie despegó como algo que lees en un blog de estilo de vida y te hace poner los ojos en blanco. Consiguió una beca para un programa de negocios competitivo, una de esas que son difíciles de pronunciar y siempre suenan más caras de lo que deberían. Había una foto suya con un certificado con su nombre, y su madre, radiante, estaba a su lado como si le hubiera entregado personalmente el futuro tras la graduación. Natalie lanzó su propia empresa. Un negocio de coaching de bienestar y productividad, con un diario de mindfulness, agendas digitales, tipografías limpias e iluminación cuidada. Tenía declaraciones de visión y testimonios en Instagram antes de tener muros. Funcionó de inmediato. Consiguió subvenciones, clientes, entrevistas, el tipo de influencia que hacía que la gente dijera cosas como: «Tiene un talento natural». Y hay gente que está hecha para esto. Y cuanto más éxito tenía, más imposible se volvía. Era arrogante, de esa manera que la gente perdona si son fotogénicos y buenos con el micrófono. Empezó a interrumpir a la gente a media frase, corrigiéndolos en conversaciones informales, soltando palabras como alineación energética, como si los demás solo intentáramos seguirle el ritmo. Una vez me llamó mona por seguir alquilando, como diciendo: «Dios mío, qué monada, sigues en ese pequeño apartamento, ¿verdad?», como si fuera un perro rescatado con buena actitud.
Mi madre estaba obsesionada, no orgullosa, sino obsesionada. No solo lo apoyaba, sino que lo seguía. Guardaba copias de los cuadernillos del curso, republicaba citas en Facebook, decía cosas como: Natalie está cambiando vidas como si todos fuéramos parte de una religión. Y Natalie era la mujer en el escenario con el micrófono. Preguntaba constantemente cómo iba el negocio. Me dio consejos de marketing. Leyó todos los testimonios en voz alta, como si fueran cuentos para dormir. No me preguntó mucho. No sabía a qué me dedicaba. La verdad es que no. A veces le daban el puesto, ¿verdad? A veces no. Dejé de corregirla alrededor de 2019. Natalie tampoco preguntaba, a menos que fuera con esa risa performativa, como si me incluyera por obligación. Y luego, cuando respondía, asentía vagamente y decía: «Ah, qué bien por ti». Y cambiaba de tema. Había una persona que no me trataba como a un sustituto. Sylvia, me dijeron que era mi tía abuela, aunque nunca se sintió tan distante. Se sentía cercana, firme, como alguien que recordaba cosas de ti que no habías dicho en voz alta. Su casa olía a jabón de limón y a libros viejos. Tenía una vitrina llena de tazas de té que nunca usaba y portarretratos sin nadie dentro. Escuchaba más de lo que hablaba, lo que la hacía totalmente diferente a todos los demás en mi familia. Me regalaba tarjetas de cumpleaños con billetes doblados, me preguntaba qué leía, me llevaba a pasear y me decía que era lista sin que pareciera relleno. Una vez en su jardín, se inclinó y dijo: «Quizás este lugar sea tuyo algún día». Yo tenía 7 años. No entendía a qué se refería, simplemente me gustaba cómo sonaba. Murió cuando yo tenía 9 años. No recuerdo haberla visto enferma. Solo recuerdo que un día estaba allí y luego desapareció después del funeral. Mis padres me dijeron que tenía deudas, que su enorme casa era en su mayoría una ilusión, que no quedaba nada que heredar. Vivía a lo grande, pero debía más. Mi madre lo decía como si fuera una decisión sabia. Lo repetían tantas veces que empezó a sonar ensayado. Recuerdo asentir sin decir nada. Recuerdo que me contuve para no preguntar si aún podía usar la pulsera. Me la dio en el coche. Abrí la carpeta. No hubo ningún momento dramático de contención de la respiración. No pasé las páginas lentamente. Simplemente lo abrí. Necesitaba verlo. Necesitaba algo que me dijera. No imaginé el peso de la voz de Daniel cuando dijo: «Tienes que ver esto». Mi nombre estaba arriba. La fecha: 19 años atrás. Era un fideicomiso creado por Sylvia. Los documentos eran legales, formales, grabados con esos sellos que significan algo. El fideicomiso estaba a mi nombre. Sylvia había nombrado a Carol y Richard como mis padres. O eso creía. Como tutores y fideicomisarios financieros, las condiciones eran claras. Debían revelar todo el día de mi 18º cumpleaños. Los bienes, fueran los que fueran, eran míos. También había una carta. Estaba doblada entre las páginas, cuidadosamente guardada, como si alguien esperara que no pasara desapercibida. La abrí. Mi querida Mara, si estás leyendo esto, es que ya me he ido, y quienes te criaron han decidido que es hora de que finalmente sepas la verdad. Rezo para que te lo hayan contado todo. Mereces saber quién eres exactamente. Me llamo Sylvia. Siempre me has conocido como tu tía abuela, pero en realidad soy tu abuela. Tu madre, Celia, era mi hija. Falleció cuando eras muy pequeña, demasiado pequeña para tener recuerdos reales de ella, pero no demasiado pequeña para que te recuerde. Tras la muerte de Celia, tu tía Carol y su esposo Richard te acogieron. Carol es la media hermana de Celia y Richard su cuñado. Se convirtieron en tus tutores, y por eso les estoy sinceramente agradecida. Pero mi deseo explícito, claramente expresado, era que te dijeran la verdad al cumplir los 18. No te parieron. Naciste de Celia y de mí. Creé esta confianza para que tuvieras algo sólido, una base, algo que tu madre nunca tuvo, algo de lo que pudieras crecer, un futuro que fuera completamente tuyo. Espero que lo hayan respetado. Espero que te lo hayan dado en tu 18º cumpleaños, como te pedí. Y sobre todo, espero que nunca hayas pasado por la vida sintiéndote en segundo plano.
Con todo el amor que te tengo, Sylvia, me quedé mirando la carta, la firma, las palabras. No naciste para ellas. Y sentí que toda mi vida se desviaba, un poco descentrada. Daniel se sentó a mi lado sin decir nada. Doblé la carta lentamente y la guardé en la carpeta. Luego me quedé quieto, intentando respirar, como si fuera algo nuevo que tuviera que aprender a hacer. El abogado ni siquiera se inmutó cuando le entregué la carpeta. Asintió lenta y mesuradamente, como si este tipo de cosas ocurrieran con más frecuencia de la que nadie quisiera admitir. Entonces dijo: «Muy bien, el primer paso es presentar una demanda formal de contabilidad. Están obligados por ley a proporcionarte un desglose financiero completo». Daniel permaneció a mi lado, en silencio, con la mano apoyada suavemente en mi pierna. Yo tampoco tenía mucho que decir, solo asentí. Sentía que estaba reaprendiendo a existir, pero todo estaba sumergido, como si estuviera bajo el agua. La carta se envió más tarde esa semana. Me la imaginé llegando a su puerta, cuidadosamente sellada en un sobre sencillo, con el remitente escrito con tinta negra nítida, muy formal, muy cortés, una granada disfrazada de pregunta. No llamaron de inmediato. No hasta el segundo día. Exactamente a las 10 a.m. Mi teléfono sonó. «Mamá». Dejé que sonara una vez antes de contestar. Su tono fue cortante desde la primera palabra. «¿En serio?» No era un hola. No era lo que está pasando. Simplemente indignación. «¿Nos estás demandando?», espetó. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». No respondí. Subió la voz. «Niña desagradecida. Ni siquiera estarías aquí si no fuera por nosotros». Casi me río, no porque fuera gracioso, sino porque me resultaba familiar. Ese tono, ese cambio de volumen, esa marca patentada de indignación maternal que siempre me hacía sentir como un cable a punto de estallar. «Mamá», dije con voz monótona, «no me llames así, ahora no». De fondo oía movimiento, pasos. La imaginé paseando por la cocina, con el teléfono inalámbrico aferrado en una mano y la furia ardiendo en la otra. Me pregunté si aún llevaba puesto ese delantal con limones. «Te acogimos», dijo. «Te criamos. Pagamos tu comida. ¿Sabes cuánto cuesta criar a un hijo? Y así es como nos agradeces que no te correspondiera pagar con ello». Hubo una pausa lo suficientemente larga como para saber que había dado con algo. Entonces la voz de Richard interrumpió el tema. «Dile que lucharemos. No vamos a dejar que destruya todo lo que tenían en el altavoz». «Claro que sí. No eres una víctima», espetó Mara Carroll. Hicimos lo que teníamos que hacer. No era mucho dinero. «Veré cuánto cuando llegue la contabilidad», dije. Se burló. «Oh, por favor. ¿Crees que esto te va a arreglar? ¿Crees que ganar unos $1 compensa ser una niña miserable?» Colgué. Daniel me observaba desde la cocina, apoyado en la encimera, con los brazos cruzados. No preguntó qué decía. No hacía falta. Más tarde, me sorprendí pensando de nuevo las palabras «mamá» y «papá», por costumbre, como si mi cerebro no hubiera asimilado la verdad. Me detuve a mitad de la reflexión. Carol, Richard, ya no quiero llamarlos mamá y papá. No después de lo que hicieron, no después de lo que se llevaron. Pero es difícil desenredar 30 años de lenguaje de tu boca, más difícil aún hacerlo de tu memoria. 2 días después aparecieron. Sin previo aviso, solo un golpe a la puerta, fuerte y familiar. Cuando abrí, ambos estaban allí de pie, sonriendo como si nada hubiera pasado. Carol sostenía un Tupperware con galletas, probablemente de esas que hacía cuando estaba enferma, callada o ocupaba demasiado espacio. «Pensamos hablar cara a cara», dijo, «como una familia». Daniel se quedó en la habitación de al lado. «Confía en que me las arreglaré sola». Los dejé entrar porque quería ver cómo se veían cuando mentían en persona. Carol se sentó en el sofá y empezó a hablar de inmediato. Palabras como incomprensión, reacción exagerada, dramatismo.
Richard se quedó de pie con los brazos cruzados, como esperando que alguien le dijera que tenía razón. «Estás exagerando esto», Carol dijo. «No fue un delito. Tomamos decisiones como padres. No se suponía que tomaras esas decisiones por mí. No te hagas el listo». No respondí. Siempre has sido sensible. Siempre necesitabas que te lo explicaran todo. Quizás si me hubieras preguntado más cuando era niña, dijo ella, poniendo los ojos en blanco como si me estuviera poniendo imposible. No queríamos traumatizarte. Eras tan frágil en aquel entonces. Richard habló por primera vez. Te dimos una vida. Me puse de pie. ¿A dónde fue el dinero? Carol parpadeó. ¿Qué demonios? ¿A dónde fue? Silencio. ¿Fue a Natalie? Carol apretó la mandíbula. ¿Crees que vamos a quedarnos aquí para justificar cada decisión que tomamos por ti? ¿Te refieres a las decisiones que tomaste sin mí? No estabas lista. Ella espetó. Lo usamos donde importaba. Así que le tocó a Natalie. Richard intervino, en voz baja y tajante. Le tocó a alguien que lo merecía. Eso fue todo. Eso fue todo. Ese fue el momento. No dije nada más. Abrí la puerta y esperé. Se quedaron allí parados un segundo más de lo debido, como retándome a estremecer. «Ya no eres nuestra hija», dijo Carol. «Espero que seas feliz». Dejó las galletas en la mesa al salir. Esa noche me senté en la mesa de la cocina y le escribí un mensaje a mi abogado. «Sigue con la demanda. Incluye a Natalie». Daniel no preguntó qué había pasado. Simplemente me sirvió té y se sentó frente a mí como si fuera a quedarse todo el tiempo que hiciera falta. Me ofrecieron un trato, $150. Zosen envió un telegrama directamente. Si hubiera abandonado el caso y hubiera dejado pasar todo esto, serían sus palabras, no las mías. Llegó en un correo electrónico. Sin saludos, sin disculpas, solo números y la amenaza legal más suave que se pueda escribir en letra de 12 puntos. Daniel lo leyó primero y deslizó la laptop sobre la mesa como si fuera a morderla. «Es más que suficiente», decía el mensaje. «De todas formas, no te lo has ganado». Había una línea al final. Seguí releyendo. «Nunca fuiste la ambiciosa guapa». No respondí. 2 días después, vi la cara de Natalie en la pantalla. Era una de esas mujeres que ven videos con iluminación filtrada y una estantería elegante. El delineador justo. La estaban entrevistando en su oficina, o al menos en una habitación diseñada para parecer una oficina y no un santuario de marca. Nadie me dio nada. Ella dijo: «Construí este negocio con determinación, con fracasos, con persistencia». Observé en silencio. Sonrió como si lo creyera. «Si quieres algo», añadió, «tienes que ganártelo». Cerré la cuenta, llamé a mi abogado. Vamos a llegar hasta el final. Natalie me llamó a la mañana siguiente. No contesté. Volvió a llamar a la tercera. Contesté. «¿Qué demonios te pasa?» «No». «Hola». «No». «Calienta». Solo Natalie escupiendo furia como si la hubiera estado ensayando frente a un espejo. «Estás arrastrando mi nombre por el lodo. Estás obsesionado. Siempre lo has estado». «Vale». «No puedes arruinar mi carrera porque no pudiste construirla tú mismo». Les pregunté a mis padres de dónde venía el dinero. Silencio. Y luego no silencio. Peor. «Sí», dijo. «Lo descubrí». Así que la beca pagó la universidad, pero aún así era un programa competitivo. Me gané mi plaza. Las becas ayudaron a lanzar el negocio. Pero eso no echó a andar mis ideas. Yo lo hice. Era solo dinero. No significa que no haya tenido éxito. No discutí. La dejé colgar. La fecha del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. No fui a todas las audiencias, solo a la importante. La jueza era una mujer de cabello canoso y sin tiempo para las emociones. Mi abogado la guió por los registros del fideicomiso, los extractos bancarios, las transferencias, las cuentas fantasma, los pagos marcados como fondo de becas que fueron directamente a la matrícula de Natalie.
Los presupuestos de marketing etiquetaban subvenciones empresariales que provenían directamente de mi nombre. Todo estaba ahí. Los registros no mienten. El abogado de Natalie intentó ser compasivo. Era solo una niña. No entendía, pero los registros dejaban claro que lo sabía desde hacía años. Lo sabía y no decía nada. Aún así, seguía diciendo que nadie me había dado nada, incluso después de haberse beneficiado de mi confianza. La decisión del tribunal fue contundente. La empresa se liquidaría y los bienes restantes pasarían a mi poder. Carol y Richard se encargarían de todo lo demás. Permanecieron en silencio mientras se dictaba sentencia. Las manos de Carol permanecían inmóviles en su regazo mientras Richard miraba al frente como si viera un incendio ardiendo frente a él, incapaz de detenerlo. 2 semanas después, recibí la transferencia. No era la cantidad completa, pero era suficiente. Suficiente para empezar de nuevo. Suficiente para respirar sin tener que preguntarme constantemente qué me habían quitado. El resto llegó poco a poco entre susurros, rumores, mensajes de personas que no había visto en siglos. Un breve artículo escondido en la página 6 del periódico local que hablaba de una decisión privada de cerrar el negocio. Sin comentarios, sin correcciones, solo silencio. Vendieron la casa también. No se hizo público, pero oí que siempre corre la voz cuando personas consideradas pilares de la comunidad se mudan repentinamente a un modesto alquiler a 2 pueblos de distancia. Natalie volvió a vivir con ellos. Al parecer, está recalibrando su situación, lo cual es gracioso considerando que así llamaba a su curso en línea de $39 para personas que acababan de ser despedidas. Entonces llegó un último mensaje, un correo electrónico de Carol. Sin asunto, solo una frase en el cuerpo. Lo has destruido todo, nunca fuiste uno de nosotros. Lo borré antes de que Daniel pudiera verlo. Hay noches que no puedo dormir. Cuando eso pasa, saco la carta de Sylvia. Está desgastada, una esquina está descolorida y blanda, pero aún así la leo como si pudiera decir algo nuevo. No porque necesite cerrar este capítulo, sino porque es lo único en todo esto que realmente estaba destinado para mí. No he compartido mi próximo paso con nadie. No siento que lo necesite. Sinceramente, no estoy listo para construir nada ahora mismo. Solo quiero detenerme un momento y sentir por fin que el suelo bajo mis pies me pertenece. Nunca imaginé que me sentiría tan en paz. No después de las audiencias judiciales, no después de los extractos bancarios y de convertir viejas fotos familiares en pruebas legales. Pero aquí estoy. Carol y Richard no me han contactado desde el fallo. Natalie también ha guardado silencio. Lo acepto. La pieza que tengo ahora habla más fuerte que su silencio. Nos mudamos a una casa más pequeña, pero con ventanas más grandes. Daniel cocina más a menudo ahora. Me río más. Lo recibí todo. El negocio, las cuentas, el fondo de emergencia, el que supuestamente nunca estuvo destinado a mí, incluso los $150,000 que una vez me ofrecieron solo para hacerme desaparecer. Lo acepté, todo. Pensé que podría sentir vergüenza. No la siento. Pasaron años mintiéndome, y ese dinero siempre debió ser mío. Ahora lo es. ¿Qué haré con él? Aún no lo sé. Quizás viaje. Quizás por fin duerma sin rechinar los dientes. Me encontré con Marisol, una vieja amiga de Celia. Tomamos un café. Me trajo fotos y me dijo que Celia había sido una mujer alocada, llena de creatividad y completamente enamorada de mí. Eso era todo lo que necesitaba oír. No queda nada por terminar. Lo que era mío por fin está en mis manos, y ahora lo poseo plenamente. ¿Fui demasiado lejos o quizás no lo suficiente? Comenta abajo y no olvides suscribirte.